Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 3 y el verso número 7 en adelante. En esta oportunidad estaré predicando un tema titulado La pasión de Jesús siempre es las almas. La pasión de Jesús siempre es las almas. Así se llama este mensaje, amados hermanos. Espero que sea de una gran bendición, tanto para usted como lo ha sido para mi vida también. Lo he estado estudiando y me he dado cuenta que Dios es bueno. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí, todos lo tenemos. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una grande multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y él dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Versículo 12 dice: mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Padre celestial, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos, Señor, delante de tu presencia, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, Señor, dándote, Señor, a ti, Dios mío, toda la gloria, porque tú eres merecedor, Señor, de suprema alabanza. Señor amado, usa mis labios, calíbrame, Señor, a tu Santo Espíritu, para tener una palabra, Señor, de bendición, una palabra, Señor, que toque corazones, una palabra que transforme las mentes, una palabra, Señor, que traiga vida, que traiga salud a los cuerpos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, envío una palabra de libertad en esta preciosa hora, libertad en el ambiente, libertad en la atmósfera, libertad en la vida, Señor, por el poder de la palabra. Y en el nombre de Jesús atamos y reprendemos toda maquinación, todo lo que no sea tuyo, Señor, lo echamos fuera. En el nombre de Jesús, vamos, iglesia, reprendemos todo aquello que se haya convertido en una amenaza, que se haya convertido en una prueba para nuestra vida. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, lo echamos fuera y declaramos la libertad del Espíritu Santo en esta preciosa hora, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Padre, para la gloria de tu nombre. Un pueblo en victoria dice: amén. Qué lindo, gloria al Señor Jesucristo. Muy bien, mis amados hermanos, como decía antes, estaremos meditando bajo un tema titulado La pasión de Jesús siempre es las almas. Amén. Siempre es las almas. Amén. Si hay algo que la iglesia del Señor, amados hermanos, debe perseguir también, es llegar a un nivel, amados hermanos, donde nosotros tengamos la pasión que Él tuvo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Porque de la misma manera que Jesús amaba las
las almas, también la iglesia debe de amar las almas. ¿Cuántos lo pueden adorar? La iglesia, los hermanos, tiene que esforzarse para que las vidas sean salvas. Tiene que esforzarse para que la gente sea libre por el poder de la palabra. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Amados hermanos, y usted preguntará, ¿pero libre de qué, pastor? Porque hay mucha gente que tiene tantos años en el evangelio que se olvidó, amados hermanos, que un día estuvo atado con grillos y cadenas. Se le olvidó, aleluya, que un día estaba hundido en sus delitos y pecados y que necesitaba, aleluya, la libertad de Jesucristo para su vida. Qué lindo, amados hermanos, que nunca se nos olvide de dónde salimos. Qué hermoso es, aleluya, que nosotros siempre tengamos presente que si hoy somos los cristianos que somos, es porque Cristo nos hizo libres y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Hermano, un creyente que sabe que Jesús lo sacó de su vana manera de vivir, un creyente que sabe que no le sirve a Dios por mérito propio, sino porque Dios tuvo misericordia de él, es un creyente que jamás juzgará a otro cuando haya caído, sino que viene y lo levanta en el nombre del Señor. Bendito sea su nombre en esta hora. Eso es pasión por las almas. ¿Cuántos adoran al Señor? Hermano, Jesús, cada vez que la gente venía a él no venía a juzgarla, sino que le hablaba la palabra. Y si tenía necesidad de un milagro, muchas veces primero restauraba, lo sanaba, aleluya, y después le decía, vete y no peques más. Cuando bendicen a Dios. Nunca Jesucristo lo hizo al revés, no. Él primero se preocupaba de la necesidad de las almas, porque dice la Biblia que en una oportunidad cuando llegó a Jerusalén, se paró, dice, cerca de Jerusalén y empezó a ver a Jerusalén y empezó a llorar y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise tener como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Envía a mis profetas y los apedreaste, envía a mi hijo y lo mataste. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Pero el propósito y el plan de Dios siempre fue, amados hermanos, salvar las almas, restaurar al herido, levantar a aquellos que estaban caídos. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora, porque el plan de Jesús con el hombre es salvarlo, levantarlo, rescatar esos matrimonios destruidos, rescatar esos jóvenes adictos, rescatar a aquel alcohólico, levantar a aquel homosexual, convertir el corazón de las almas. Bendito sea su nombre en esta hora. En una oportunidad, amados hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que vaya a los lugares vecinos y que predique también ahí, porque para esto he venido. Hermano, qué lindo que el creyente entienda su posición en el reino de Dios es amar las almas. ¿Para qué hemos venido a Cristo? Jesús dijo, es necesario que yo no solamente predique aquí en Jerusalén, no solamente predique aquí en Judea, no solamente aquí en Samaria, sino que vaya a todos los lugares vecinos, porque para eso Dios me mandó, el Padre me mandó para venir y predicar la palabra de Dios. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, amados hermanos! Es cuando el creyente abraza la gran comisión de Jesucristo. Él dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Verdad? Pero Dios siempre le quiere dar una oportunidad al hombre que sea salvo. El que el hombre acepte o no acepte, ese problema no es de la iglesia. Incluso ese problema no fue de Jesús ni es de Jesús. Él predica, él pasa la voz, él tiene misericordia y él le avisa a la gente que Dios tiene, el Padre tiene un plan de restauración. Si el hombre no lo agarra, pues entonces se sabe que va a la condenación. Pero el plan de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos pueden adorar a ese Cristo misericordioso que quiere sacar al hombre del lodo, del pecado y de la muerte? Porque hay gente, hermano, que está en el pecado y cree que está bien, pero cuando viene la luz, cuando llega la luz a su vida, ahí se da cuenta y dice, mira, estoy desnudo. Porque la gente empieza a transformar su alma cuando llega a Cristo, pero no solamente su alma, sino también su forma de vivir, su forma de comportarse, su forma de vestirse, su forma de caminar, su forma de hablar. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando un hombre, una mujer viene a los caminos de Dios, esa persona, aleluya, al llegar a la luz se da cuenta, ¿verdad? A lo mejor en lo oscuro usted no se da cuenta que está desvestido,
vestido, pero cuando enciende la luz y hay alguien ahí, usted dice, me tengo que cubrir. Ay, 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 ay. Hermano querido, déjeme decirle una cosa. Cuando la luz llega al hombre, el hombre se da cuenta de la realidad en la que vive. Por eso es importante hablarle a la gente de Cristo y que la palabra sea tratando con las vidas. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor en esta hora? Es la palabra la que cambia, el Espíritu Santo el que toca, es el Dios de la gloria el que se encarga de tratar con nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros andamos perdidos y no lo aceptábamos? Amados, no lo aceptábamos, pero el día que aceptamos, ahí empezaron a bajar los cambios. ¿Cuántos dicen amén? En otra oportunidad dice la Biblia que los discípulos lo buscaban y él dijo esta expresión: el hacer la voluntad de mi Padre es mi pan, es mi comida. ¿Dónde estabas, maestro? Mira, te estábamos buscando para que comieras. El hacer la voluntad de mi Padre, eso es mi pan, eso es mi comida. Con eso me siento bien. ¿Cuánto bendicen al Señor en esta hora? En otras palabras, amados hermanos, está claro que Jesús tenía un plan redentor. En otras palabras, está claro, aleluya, de que Jesús amaba las almas y lo que él quería, aleluya, era aprovechar al máximo el tiempo, aleluya, para hablar de la salvación, para hablar del plan de Dios, para traer el hombre al arrepentimiento. Amén. Amén. Aprovechando bien el tiempo, dice el apóstol Pablo, porque los días son malos. Hablaba con un primo mío hoy por texto allá en Honduras y me decía: primo, esto está malo. Esto ahora viene un problema por el tema del combustible. Ahora las revueltas son por el combustible. Acaba de pasar la crisis allá en Honduras por el tema político. Ahora viene el problema por el tema del combustible. Usted mete la vista allá en Nicaragua y se da cuenta, aleluya, cómo está Nicaragua. Gloria a Dios para siempre. Inestabilidad política. Y para qué hablar de Venezuela, que la gente se está muriendo de hambre, amados hermanos. Es triste lo que está pasando en todas partes, aleluya. Aquí en Estados Unidos tal vez no nos hace falta alimento, tal vez no nos hace falta comida, pero nos hace falta a veces la moral. A veces, aleluya, no nos damos cuenta que moralmente esta nación se ha degradado en una forma terrible. Estaba viendo la página de Facebook esta mañana y hay una página donde están músicos cristianos que cantan, que adoran al Señor. Y hay una joven ahí, hermanos queridos, que lo que habla son puras cosas terribles, porque es lesbiana. Y yo digo, qué terrible, aleluya, como el diablo viene y se mete y sabotea las cosas de Dios y le hace daño a las cosas del Señor. Y mire, y ahí no solamente hay gente cristiana, hay gente que está comenzando los caminos de Dios. Y lo que el plan del diablo es desanimar a la gente, es sacarla de la visión, es que la gente no se convierta por completo al evangelio de Cristo, amados hermanos. Yo digo, qué tremendo cómo está el mundo. Donde quiera que vayamos, hermanos, estamos viendo un panorama negativo, estamos viendo un panorama de déficit espiritual. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Pero gloria a Dios que estamos conectados con Cristo y no le vamos a permitir a Satanás que nos quite el plan de salvación que tiene para nuestra vida. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? Bendito sea Dios para siempre. Las multitudes buscaban a Cristo, dice la palabra. Pero algo que quiero estudiar con usted en esta hora es que unos lo buscaban porque querían un milagro. Diga conmigo, querían un milagro. Pero otros lo buscaban porque querían hacerle daño. Hermano, por eso es que usted ve, aleluya, que tal vez usted está en una página de Facebook que está bien, están hablando del Señor y entra uno ahí a ensuciar las cosas santas. Por eso es que usted ve que usted está en su trabajo sirviendo y hablando del Señor y llega uno a quererle hacer daño a usted. Por eso es que usted, aleluya, que en cualquier área que usted se mueva, donde usted lo conocen como un hijo de Dios, siempre aparece uno que es hijo del otro. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Por qué? Porque eso es del principio. La gente muchas veces viene a buscar un milagro, pero tristemente no todos vienen a buscar un milagro. Hay gente que viene con zapatitos de algodón usados por el enemigo para hacerle daño a Jesús. ¿Cuándo dicen amén? Porque haciéndole daño a su iglesia, que es su cuerpo, le hacen daño a Jesús. ¿Cuándo lo pueden adorar en esta hora? Querían hacerle daño. Miren lo que dice ahí en Marcos, donde empezamos leyendo en esta preciosa hora. Marcos 3:7.
Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumenea y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes, ¿qué dice? Vinieron a él. Piense bien. Aquí vemos claramente, amados hermanos, cómo Jesús tiene un sueño, y ese sueño es salvar las almas. Él predicaba, él armó un equipo de 12, empezó con 12 discípulos, y dice la Biblia que los llevó a predicar a la orilla del mar, llevó a sus discípulos a anunciar la palabra, y cuando la gente oía que él estaba salvando, estaba sanando, estaba liberando, estaba haciendo milagros, una gran multitud lo seguía. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta preciosa hora? Hermano, porque la gente sabe que en Dios está la respuesta de los problemas. El problema, ¿sabe cuál es? Que al igual que aquel joven rico, mucha gente también llega a Jesús embullado. Aquel joven rico, mientras Jesús predicaba, le dijo: maestro, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Yo te quiero seguir. Y Jesús le dijo: ¿conoce los mandamientos? No robarás, no matarás. Y le dijo los mandamientos. Y se los conozco desde que era joven, desde que era niño, los conozco. Entonces Jesús lo quedó viendo, dice, con lástima, hizo una versión. Y cuando lo quedó viendo, le dijo: ven, le dice, porque solo una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Pero dice la palabra que aquel joven, cuando oyó aquello, amados hermanos, se entristeció, bajó la cabeza y se fue poco a poco alejando. Y Jesús dijo: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y aquí en esta palabra, muchos cristianos dicen: los ricos no entran al reino de los cielos. Pero eso no es lo que quiere decir esta parábola o esta palabra. Lo que quiere decir, amados hermanos, es que mucha gente ama más las cosas terrenales que las cosas espirituales. Porque hay gente que no tiene nada, pero lo poquito que tiene se aferra a ellas. Es más, te voy a decir algo: hay gente que no podrá pasar jamás del mismo nivel, porque lo poco que tiene está tan aferrado que no puede soltarlo para recibir algo mayor de parte de Dios. Cuando Dios te dice: suelta lo que tienes en la mano, es porque algo mejor viene en camino. ¿Cuántos lo pueden bendecir en esta hora? Pero no todos entienden esa parte. ¿Verdad que sí? No todos entienden, hermano, que hay veces que hay que soltar lo que tenemos en la mano para recibir las bendiciones frescas de parte de Dios. Queremos seguir con la misma bendición, queremos seguir con la misma situación que tenemos. Si queremos cosas nuevas, tenemos que hacer algo para soltar las cosas viejas y recibir las cosas nuevas en el Señor. Si es de verdad que queremos cosas buenas, tenemos que entregar lo que no le agrada a Dios. Y Jesús dijo: qué difícil es que entre un rico al reino de los cielos. Pero no lo estaba diciendo por las riquezas, sino por la forma que la gente ama las cosas. Hermano, le recuerdo que cuando se muera no se va a llevar nada. Ni la dentadura se va a llevar, porque si se descuida se la sacan en el cementerio antes de enterrarlo. Si se pone una dentadura de oro, amados hermanos, allá va a haber hasta un sepulturero dándole con un cincel a la dentadura. No adoran el nombre del Señor en esta. Sí, hermano, porque a veces nos aferramos tanto a las cosas materiales que nos olvidamos que lo más importante es lo espiritual. ¿Cuántos saben lo que es pisto? Pisto, los hondureños y en El Salvador le dicen pisto al dinero. Hoy andás pisto, ¿verdad? Un día de esto oí una expresión que me dio risa, porque un pastor dijo: a mí me gusta Cristo porque Cristo me da pisto. A algunos no les gustó el chiste. Porque si usted ama el dinero antes que a Cristo, usted está perdido. Se va a ver con todo y las botas nuevas para abajo. Yo compré unas botas de trabajar bien bonitas, hermano, como me gustaban esas botas para trabajar. Me sentía yo, hermano, bien hermoso con esas botas.
Y imagínese usted, y un día de esto, hermano, y las dejo afuera a la orilla de la puerta, y el siguiente día en la mañana que me voy a poner mis botas bonitas, volaron las botas bonitas. Y me quise poner triste y quedé viendo el sitio donde estaban las botas. Y dije, te reprendo, diablo mentiroso. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? No me vas a quitar el gozo, con bota y sin bota le vamos a dar la gloria al Señor. ¿Cuántos me dicen a Dios en esta hora? Pero habrá gente, hermano, que pierde el sueño por las cosas materiales. Sí las pierde. Mire, por un par de botas pierde la bendición del Señor. Pero sí, pero ¿por qué? Porque ama más al pisto que a Cristo. Pero si usted ama primero a Cristo, el pisto vendrá por añadidura. ¿Cuántos los creen conmigo en esta hora? Si tú amas a Dios, Dios suplirá todo lo que te haga falta conforme a su riqueza en gloria. Bendito sea Dios para siempre. Qué lindo, hermano, es que tú empieces a amar a Dios sobre todas las cosas. Antes que los hijos, antes que la esposa, antes que tu trabajo, antes que lo material. Es hermoso cuando tú empiezas a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Dios, es posible que lo que tienes te lo quiera quitar el diablo, porque el diablo es mentiroso. El diablo siempre que te ve con algo bonito te lo quiere quitar. Pero no importa, porque si te lo quita el diablo, el Señor te va a dar algo mejor. ¿Cuánto me dicen a Dios en esta hora? Ese es el concepto. Si tú amas a Dios, Dios te podrá dar algo mejor todavía. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Muy bien, entonces la primera cosa que vemos aquí es que una multitud seguía al Señor. Pero lo seguía por los panes y los peces, ¿verdad? Algunos lo buscaban por el milagro y había un grupo ahí que estaba colado que lo buscaba para hacerle daño al Señor. Vamos a estarlo viendo más adelante, pero como segundo punto quiero analizar esto con usted. Jesús tenía un equipo de trabajo para cuidar el orden y velar por la seguridad, ojo con esto, de Él. ¿Escuchó bien? Porque hay gente que dice, ay no, que Jesús era tan humilde que, mire, Jesús no se preocupaba. No, Jesús era un tipo ordenado. Usted quiere bendición, tiene que ser ordenado. A veces queremos que Dios nos bendiga, pero en el desorden. Pasarán más de 1000 años y nunca vas a recibir la bendición. ¿Por qué? Porque Dios no bendice donde hay desorden. Dios bendice el orden. Y Jesús tenía orden. Jesús agarró, seleccionó 12 discípulos, los amaestró, los enseñó, los educó y después los envió. Hoy es al revés. La gente primero llega, se envían solos y después buscan quién me dé la cobertura. Después andan como cabras locas buscando quien les dé cobertura. Mira que ya está el pastor Julanito, voy a que me dé cobertura. Y llega allá y empieza a buscar cuál es la cobertura que le conviene, porque aquel está pidiendo no el 10, sino el 20. Aleluya. No, eso es del diablo. Y sale corriendo y hablando, sale de ahí hablando mal del ministerio que le está brindando cobertura. ¿Dónde empezó todo? En el desorden. Amén. Hermano, cuando tú eres una persona ordenada, tú entiendes el orden de Dios y siempre andas en bendición. Ahora, te voy a decir algo. Si quieres ser siervo de Cristo, tienes que caminar en el orden de Cristo. Caminar como Él anduvo. Cuando dicen amén en esta hora. Ahí en Marcos 3:9 dice la palabra del Señor. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tienen? Fíjense bien. Decía de que Jesús tiene un equipo de trabajo para cuidar, número 1, el orden de Él. Y número 2, velar por su seguridad. Amén. En el versículo dice que Jesús le dijo a quién, a sus discípulos, que le tuviesen siempre lista la barca. Qué horror, ¿verdad?
Qué horror. Si uno entra en un equipo que esté al lado del pastor siempre, la gente dice, mira, ahora anda guardaespaldas el socio. Sí, hermano. La situación es más grave de lo que pensamos a veces. ¿Por qué? Porque el diablo entra a nuestras iglesias a hacer desorden. El diablo entra a nuestras iglesias muchas veces, amados hermanos, a corromper el oído de la gente, a quitarnos, a robarnos el gozo de la bendición. ¿Y sabe qué? No hay orden. No se sabe quién es la cabeza. No se sabe quién es la mano, quién es la cabeza. Pero en la iglesia hay un orden bendito. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca. ¿A causa de quién? Del gentío, para que no le oprimiesen. O sea que la teoría que muchas veces se escucha, ay no, que Cristo era tan humilde, hermano, que mire, hermano, ese Cristo, hermano, ese no se le escondía a la gente, hermano. Bueno, hábleme con ese versículo, desglóselo, discutámoslo. Dice la palabra que Jesús amaba las almas, ¿o no las amaba? Las amaba. Se paró a la orilla de la playa a predicar la palabra. Las multitudes llegaron, o sea, lo que él hizo tuvo un resultado, ¿verdad que sí? Pero dice la palabra que cuando las multitudes llegaron para oír hablar la palabra a él, dice la escritura de que de momento le dio una orden a los discípulos y le dijo, ténganme lista la barca a causa del gentío, porque el gentío me está oprimiendo. ¿Sabe que hay gente que viene a la iglesia que lo que hace es oprimir al líder? Aleluya. Alguien diga aleluya aquí. Aleluya. Hay gente, hermano, que viene a la iglesia y lo que quieren poner a los líderes de los ministerios es en una opresión tal, aleluya, que quieren descargarlo a uno, aleluya, como para que tú vivas oprimido, poniendo espíritus de culpabilidad. Yo he ministrado líderes que vienen a hablar conmigo. Mire, pastor, que fíjese que me siento así y me siento culpable. No, hermano, si usted ama a Dios y ama las almas, si usted está haciendo lo correcto delante de Dios, no le agarre presión, no le agarre opresión al diablo, no le permita que nadie venga, aleluya, a cargarlo a usted. Hay gente que está cargando los batules de otro, que tiene una vida desordenada. Si está desordenado, predíquele de Cristo, quiebre esas cadenas, rompa esas cadenas para que se convierta de verdad el evangelio y no lo venga a oprimir a usted y a su familia en el nombre del Señor. Porque hay gente que usted le predica y el siguiente día viene con el mismo problema. Nunca hay un cambio. ¿Por qué? Sencillo, porque la gente no quiere buscar al Señor como es debido. Entonces, no se deje poner esa opresión. Jesús le dio una orden a sus discípulos. ¿Cuál fue la orden? Téngame lista la barca, que si esto se complica me monto y nos vamos. Ah, no, ¿para qué cree que tenía la barca lista? ¿Para qué a veces cree usted? Porque muchas veces nosotros criticamos, hay cosas que no entendemos y las criticamos. Oímos, hoy en día la iglesia es una repetidora de otros predicadores. Lo que oímos lo repetimos porque no tenemos fundamento bíblico. Somos como el perico, ¿verdad? Que repetimos lo que oímos nada más. Pero cuando vamos a la luz de la Biblia nos damos cuenta, hermano, cómo era la doctrina de Cristo. En primer lugar, era una persona súper, mega, ultra ordenada. Tenía un equipo de gente capaz. Hoy en día en las iglesias los líderes son neófitos. Alabanza a Dios. Hermano, a veces se le dice a la gente, mira, lea esto, y la gente lee lo que le da la gana. Aquí manda Jehová. Hermano, pasa a dar un especial y pasa a dar el especial y dice, pero ahora le voy a hablar la palabra, hermano, ahora voy a cantar, ahora voy a dar testimonio. Un montón de gente incapaz para hacer la obra de Dios.
¿Por qué? Porque no quieren pasar un molde, no quieren pasar una formación. ¿Por qué? Porque rechazan esa formación que Cristo nos quiere dar a través de su palabra. Amén. Hoy se encuentra usted con gente que no se congrega y dice, no, es que no hay que congregarse todos los días. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Ni sabe que está en la Biblia. Sí, entonces es triste cuando el liderazgo, hermano, cae en ese plano y no tiene una convicción. ¿Por qué? Porque no pasó formación. Hay gente que le huye a la formación. Él participa de la iglesia, es un buen evangélico, tiene la capacidad de cargar ese aparato, esa Biblia en los brazos, pero no tiene la capacidad de entrar a un seminario, a una clase, a un estudio donde le den formación espiritual para que sirva a Cristo. Los discípulos de Cristo no eran cualquiera. Los discípulos de Cristo pasaron por formación espiritual. Ellos fueron enseñados para hacer cosas gloriosas en el nombre de Jesús, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, Jesús le da entonces una instrucción clara. ¿Cuál es esa instrucción? Ténganme la barca lista. ¿Qué cuidaba Jesús? Uno, el orden del ambiente. Si usted ve que alguien entra ahí borracho, amamos las almas, ¿sí o no? Pero si viene haciendo desorden, ¿qué tenemos que decirle? Háblele, dígale, oye, vamos a respetarnos. Vamos para afuera. ¿Sí o no? No podemos dejar, hermano, que entre alguien por la calle a hacer un desorden, porque ¿para qué Dios nos estableció a nosotros entonces? O pasa que se levanta uno, ¿verdad?, que tiene el espíritu y dice, mire, mi amigo, vamos para afuera. Aquí no puede estar usted hablando en voz alta, haciendo desorden, y se lo lleva para afuera, y a veces que hay que medio que llevarlo cruzadito, ¿verdad? Y entonces el resto de la gente dice, este líder está en la chuleta. Esto es un carnal. No, hermano, está cuidando el orden de la casa de Dios. No critiquemos a la gente que cuida el orden de la casa de Dios. Dos cosas cuidaban ellos: el ambiente y la integridad de Jesús. La integridad física de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, dice la Biblia, que se dio a sí mismo por nosotros. Pero Él sabía cuándo habría de morir. Una noche antes dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pedro le dijo, ¿cómo se te ocurre, Señor, que vas a morir? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. En otras palabras, Jesús sabía exactamente cuándo tenía que ofrendar su vida, y no se le iba a quitar el diablo cuando a Él le diera su regalada gana. No, Señor, Jesús sabía a lo que venía a esta tierra, y aunque amaba las almas, Él sabía que no era el tiempo de perder su vida a causa de un ataque del enemigo. ¿No ve que en una oportunidad lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron, dice la Biblia, la multitud lo llevó para un despeñadero? Y cuando él sentía que ya lo iban a tirar en el despeñadero, dice que oró al Padre, y el Padre le cegó los ojos a ellos y pasó por el medio de ellos, y ellos no se dieron ni cuenta. Llegaron todos al despeñadero, y ¿dónde está Jesús? Se cayó. ¿Cómo se va a caer? El Señor le cerró los ojos a los malos. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Porque hay multitudes que nos siguen, que andan buscando lo bueno, pero hay multitudes que lo que no quieren es lanzar por el barranco. ¿Cuántos tienen algunos que te quieren lanzar por el barranco? ¿Ah? No permitas que te lance por el barranco, hermano. Sabe que nosotros en el Señor tenemos que estar guardados siempre. El diablo espera un desliz tuyo, un error, una falta, y muchas veces viene a provocarte. Voy a abrir un paréntesis aquí, voy a aprovechar para decirte, ¿sabes que muchas veces el diablo permite o crea situaciones, mejor dicho, para que tú te alteres y tú pelees?
y la gente diga, oye, pero este evangélico sí que anda los guantes católicos hoy. Lo que es peor, te enredas en un problema de documentos, un arresto policial, y te puede dañar el resto de tu vida aquí en Estados Unidos. Porque aquí no, igual que en los países de nosotros, aquí las leyes se cumplen. Las leyes son frías. No les importa que tú tengas una familia de 10 integrantes. Cometes un error, afuera es que va. ¿Me están entendiendo? Entonces, amado, quiero decirte algo. Camine prudentemente. Porque Jesús dijo, si alguien te quita la capa, entrégale también la túnica. ¿Por qué? Porque hay veces que el diablo viene a provocarnos, a sacarnos la piedra, como dicen por ahí, a sacarnos el espíritu, el carácter. A eso viene el diablo muchas veces en tu centro laboral. A veces en tu propia casa te manda la batalla a domicilio. ¿Sabe que ahora las compañías como Amazon y eBay le están quitando el negocio a muchas tiendas por departamentos, como supermercados? Ahí va Walmart en la cuenta. Ahí van esas tiendas grandísimas de ropa, de zapatos. ¿Sabe por qué se lo quitan? Se lo quitan el negocio porque ellos tienen un servicio puerta a puerta. Usted compra en línea y a veces hasta con unos centavitos menos, y usted dice, lo compro. Con el dedo usted hizo la compra. Se evitó el delivery, ¿verdad? El inconveniente de ir a buscarlo, ya lo vio virtualmente, y entonces le llevan el delivery a domicilio. Así mismo, amados hermanos, el enemigo también trabaja y nos lleva a veces la prueba a domicilio. Provoca que un vecino te falte el respeto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano en ese caso? Bajar la cabeza. ¿Te sientes abusado? Dale gracias a Dios, Señor, toma control. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Cerramos el paréntesis. Hermano, por favor, no le cedas espacio al diablo. Porque a veces nosotros yo soy allá de Honduras, hermano, de un pueblo que yo sí, mira, yo me fajo con cualquiera. Eso no es de cristiano. Es el diablo que te quiere meter en una trampa. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Bendito sea Dios en esta hora. Amén. Entonces fíjense bien, como tercer punto, amados hermanos, vamos a observar que hay un grupo de gente que realmente viene a buscar un milagro. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 3 de Marcos, versículo 10. Dice, porque había sanado a muchos. ¿Cuánto había sanado? A muchos. De manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Aquí está la razón por la que Jesús también mandó a tener la barca lista. Porque como él había hecho tantos milagros, la gente venía y querían tocarlo. Me imagino que habían oído la historia de aquella mujer del flujo de sangre que venía tras él, y ella se metió en medio de la multitud y tocó su manto y ella recibió la sanidad. La gente sabía que en Cristo había bendición. Amén. Hermano, ¿será que la gente se está desesperando por tocarte? Pregúntese en esta noche. No el esposo, ¿va? Estoy hablando de las almas. ¿Será que las almas dicen, wow, en el hermano Melvin yo veo la sanidad de mi cuerpo, la restauración de mi matrimonio? Y la gente hace lo que sea por llegar donde está él. A eso me estoy refiriendo. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Será, amados hermanos, que la gente se está desesperando por ir a tocarte? ¿O tú eres de los que la gente entra por una puerta y tú sales por la otra? Porque hay gente que ni saludar quieren ya. Aleluya. Alguien dice aleluya. Sí, hermano. Hay gente que son muy ariscos. Pero la Biblia dice que a Jesús lo seguía.
¿Sí o no? Amén. La gente quería ver un milagro. En ti hay un milagro para la gente. Es cuando tú hablas el testimonio tuyo, la gente es tocada, la gente es libertada, la gente, hermano, recibe la bendición del Señor. Pero a veces nosotros, ¿sabe qué? Escondemos la Biblia. Algunos que tenemos la bendición de estar a frente de alguna persona, preferimos que ni se den cuenta que somos evangélicos. Porque la gente cree que porque tú eres evangélico, la gente no te va a obedecer o te va a faltar respeto. Más te van a respetar. Hermano, aquí en esta iglesia tenemos la bendición que la mayoría de los hermanos trabajan al frente de grupos de trabajo. Ahora, lo que yo sí creo es que si Dios nos permite estar al frente del grupo de trabajo, no es para que no seamos esclavos del diablo y de Faraón, del sistema egipcio. Es para que nos liberemos más. ¿Alguien dice amén? Es para que tengamos más libertad, ¿verdad que sí? Porque como yo le decía a los hermanos allá atrás, si un trabajo te quita el tiempo de adorar, el tiempo de estar con tu familia, el tiempo de sentirte libre en el espíritu, eso no viene de parte de Dios, porque lo que es de Dios es bueno. Todo lo que desciende de lo alto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y eso es bueno y agradable para su vida. O sea, lo que es de Dios, usted no se siente el toque. Cada vez que usted va para su trabajo, dice, qué bendición el trabajo. Como mi esposa cuando baja ese carro de compras, o llegó con un carro de compras encopetado que se le caían las manzanas y las naranjas. Y ella, yo la veo con una cara de felicidad, como diciendo, gracias Dios. Y hoy lo digo. Sí, hermano, porque el que le gusta a Cristo tiene derecho al pisto. Aleluya. Ahora, el que le gusta el pisto perdió a Cristo y perdió todo. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Es hermoso, ¿verdad que sí, hermano? Entonces, fíjense bien. Hay un grupo de gente que viene entonces a buscar ¿qué? El milagro. Hay gente sincera que llega a la iglesia buscando ser transformado. Hermano, yo me acuerdo cuando yo estaba recién convertido en los caminos de Dios, que yo escuchaba una alabanza que me hacía llorar. Esa alabanza que decía, ya no quiero ser igual. ¿Cuántos se acuerdan de esa alabanza? Renuévame, Señor Jesús. Tal vez usted nunca tuvo esa experiencia con Dios. Pero yo sí, yo estoy hablando de mí. Hermano, yo entraba a la iglesia y oía esa alabanza y mis lágrimas rodaban. Porque yo no quería ser igual. Hay gente que viene a la iglesia pero quieren seguir siendo los mismos. Venimos a la iglesia a cambiar, a ser transformados, a tener una mente diferente. Venimos a la iglesia para recibir un toque divino. A que el Señor nos forme. ¿A qué venimos a la iglesia? A recibir formación. Porque mire, hermano, con el estilo de vida que a veces tenemos estando en la iglesia, no somos aptos para entrar al reino de los cielos. Porque estamos en la iglesia pero tenemos cosas ahí que no son de Dios. En esta noche es una noche para que nos sacudamos, porque Dios quiere que entremos y no nos vayamos a quedar aquí en la gran tribulación cuando venga Cristo. No, el creyente tiene que estar liviano, esperando el día del arrebatamiento para irnos con Él a la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Tenemos que estar livianos del peso del pecado que nos asedia. Tenemos que venir a buscar el milagro, el cambio. Si usted sabe, hermano, que usted tiene algo que le estorba, ay, no lo esconda más. Ay, no sea más el desinteresado, el que, ay, no, eso no es nada. Pero lo lleva por dentro, está traspasado de lado a lado. En el corazón tiene una estaca. Bendito Dios para siempre, amados hermanos. Pero si usted sabe, aleluya, que tiene cuentas con Dios abiertas, que tiene que cerrarlas, tiene que decirle, Señor, por favor, ayúdame. Yo no quiero seguir con esto. Yo vine a la iglesia porque quiero cambio, quiero transformación, quiero una nueva vida en Cristo Jesús. Yo quiero ser diferente. ¿Queremos el milagro?
Te voy a decir algo más profundo. Una de dos. O venimos al milagro o venimos a estorbar. O venimos a buscar un milagro o vamos a ser de tropiezo para los demás. Y yo no quiero ser de tropiezo. Yo quiero ser de bendición para la gente. Yo quiero ser de bendición para el pueblo. Yo quiero ser de bendición para la gente que no tiene a Cristo. Cuando dicen amén. Yo quiero ser de bendición para la obra de Dios. Porque a eso hemos venido, a buscar un milagro. Esta gente dice aquí en el versículo 10 que venían a buscar su milagro. Estaban llenos de muchas plagas. Habrá gente llena de plagas. ¿Ah? En la Biblia dice que eran físicas, pero hay gente que tiene plagas espirituales, fíjense, llenos de plagas espirituales que impiden, hermano. A esa gente hasta Cristo se les corre. ¿Para qué estaba lista la barca? Para que la multitud de gente plagosa no lo oprimiera. Porque lo querían tocar y caían sobre él. ¿Me están entendiendo? Hermano, pero qué lindo cuando la gente busca un milagro y dice: Señor, aquí estoy completito, ayúdame. ¿Cómo hace falta la humildad en el corazón de la gente? Señor, aquí estoy, ayúdame. Yo necesito un cambio, yo necesito un milagro, yo necesito una transformación. Yo no puedo salir de aquí así como entré, con este malestar, con esta cuestión que no me deja vivir. Yo no puedo seguir así para adelante. Necesito un cambio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitamos un cambio? Fíjense, hermano, que hay veces que hay gente que se pone bravo con el pastor. No te conviene. Y te voy a dar el ejemplo más práctico. El otro día yo estaba un poco disgustado con mi jefe. Y yo, bueno, eso no me gusta. Pero cuando fui de rodillas, el Señor me dijo: no te conviene. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes boicotear autoridad. Tú no puedes estar molesto con el que Dios usa para bendecirte. Te estoy hablando de una persona que no es cristiana. Y el Señor tiene que ver con eso, porque a veces decimos: no, Dios no se mete en eso. Dios no se mete en eso. Dios no se meterá con el inconverso, pero contigo sí, porque Él te quiere llevar con Él a la eternidad. Él no quiere que te quedes aquí. Él quiere que tu corazón sea restaurado, sea sanado por el poder de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermano, a veces tenemos ese problema, ¿verdad? Que nos disgustamos. Andamos disgustados a veces con papá. ¿Cuántos se han enojado con papá aquí? Aleluya. Había un hermano que cuando un día nosotros íbamos a hacer cultos a la casa de él, y ese día estaba así, ¿ves? Dios me lo bendiga, hermano. ¿Cómo está? Bien, hermanito, nosotros siempre contentos. ¿Cómo se siente? Aquí molesto con papá. Papá Dios. ¿Y por qué, hermano? Me quitaron la Western. Bueno pues. Cuando va con el carrito lleno de manzanas, que las manzanas se ruedan por el piso, no, ahí gloria a Dios en las alturas. Pero cuando te cortan los alimentos, ahí te pones disgustado. Mire, nos hará falta conversión verdadera. ¿Sabe qué? Le voy a dar esto como un pequeño testimonio. Al pastor Orlando lo deportaron para Venezuela. Venezuela está pasando una de las peores crisis económicas y políticas en la historia. ¿Y sabe qué? El pastor llegó, el primer día llegó y se acomodó, y el segundo día dijo: oye, aquí no hay tratado. Agarró un cuaderno, empezó a escribir textos bíblicos y a cortar pedacitos de papel, y salió para la calle a decirle a la gente: Cristo te ama, Jesús te puede salvar, la esperanza está en Dios, volvámonos al Señor, bendito sea el Señor en esta hora. Y hoy yo me gozaba tanto cuando lo vi predicando en la iglesia central. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el que tiene a Cristo de verdad no le sirve por los panes ni por los peces. El que tiene a Cristo no anda con orgullo en el corazón. El que tiene a Cristo es humilde, y lo único que le interesa es exaltar a aquel que gloria y
fuerte el orgullo, porque el orgullo es una cosa que nos bloquea. A veces el orgullo, hermano, nos hace daño. Nos cuesta bajar la cabeza. Se nos olvida que somos polvo. Que hoy podemos andar aperfumados y mañana estar metido en una cajita apretadito, viendo para arriba, con los ojos, mire, con 2 gotas de esperma para que estén abiertos. Sí, es feo como soy. ¿Cuántos saben que tenemos que ser humildes? Te ofenden, te perdono. Me llamó un hermano un día esto: pastor, quiero hablar con usted. Amén. ¿De qué se trata? Quiero que me perdone. Amén. Venga para acá, para donde yo estoy. Ay, ¿a qué voy? Donde tenga que ir a perdonar, yo voy. Y a quien tenga que perdonar, lo voy a perdonar, porque yo no voy a perder el cielo por una raíz de amargura, por algo que me está estorbando, por algo que no viene de Dios. Todos somos hijos de Dios y nos tenemos que amar unos con otros. Tenemos que perdonar nuestras ofensas. Porque ¿quién no ofende? Hay hermanas que es que mi esposo me ha ofendido 3 meses sin darle cariño al esposo. Pobre viejo, está allá desesperadillo. No le abra puerta al diablo, hermano. Lo que usted tiene, otro lo codicia. Sí. No, que te voy a castigar. No tienen castigo. Un orgullo. No, hermano, amemos a nuestros cónyuges. Perdónenlo. Sí, perdónenlo. Castíguelo un poquito, vaya. Pero el orgullo ese no nos deja. El orgullo nos hace perder trabajos buenos. El orgullo nos hace perder ministerios. El orgullo nos hace perder el hogar. Todo. El orgullo no viene de Dios. Mire, ¿y sabe qué? Después de las grandes altiveces que nos metemos, dice la Biblia que después de la altivez viene el quebranto, viene la caída, ¿verdad? Y después tenemos que sufrir y lamentar y llorar y sufrir. ¿Por qué? Porque el orgullo tiene una sola paga: quebranto. Entonces, pero si somos humildes, como decía el hermano Ángel el otro día, mire, pastor, me dice, hay situaciones que hay que hacer como el jabón. Como el jabón. Mire, me dice, usted agarra el jabón, me dice, si lo aprieta mucho cuando está mojado, se le cae. Y si lo afloja mucho, también se le cae. Usted tiene que uno balancear, dice. Entonces, hermano, hay situaciones en la vida que hay que balancearlas. ¿Verdad que sí? Te equivocaste, te perdono. Porque todos ofendemos, dice el libro de Santiago: el que no ofende en palabra, el tal es varón perfecto y capaz de refrenar todo su cuerpo. Pero ¿sabe qué? Nosotros, hermano, ofendemos. No se me haga el ofensor, la víctima, ¿verdad? Solo el hermanito dijo, háblame Jesús ahí. A veces nos hacemos la víctima, que me ofendió. ¿Y usted no ha ofendido? ¿Ah? ¿Usted no ha ofendido? ¿Cuál es el antídoto ahí? ¿Cuál es el antídoto? Humillarnos. Nos tenemos que humillar. Pedirle perdón al hermano. ¿Verdad que sí? Queremos sanidad. ¿Cómo vas a tener sanidad si tú estás con el corazón sucio? ¿Por qué Cristo le decía a la gente, mira, fuiste sanado, pero no peques más? Porque hay gente que viene y Cristo lo perdona, pero después sigue con lo mismo. La misma canción. Y vuelve y se ensucia otra vez. Pero cuando usted pide perdón y se aparta, dice la Biblia, que alcanza la misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? A su nombre sea la gloria, amados hermanos. Muy bien. Vamos a observar ahora
otro grupo de gente que estaba buscando a Jesús porque le quería hacer daño. Escucho bien, hay gente que está puesta para hacer daño. Amén. No solo en el tiempo de Jesús, en el tiempo presente también hay gente que viene para hacerle daño a la iglesia. ¿Cómo le hace daño? Poniendo crueldad en su mente. Alabado sea Dios, aleluya. Hay gente, hermano, que está en la iglesia y son crueles. Traen maldad al corazón de otro. No, pero tú no has visto esto. Ah, si supieras. Aleluya. Habrá gente así, hermano, que viene a traer, mire, a traerle maldad a otro en vez de ser de bendición. Porque hay gente que viene con sinceridad. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Con corazón sincero a buscar un milagro. Pero hay gente que viene para traerle maldad, daño a los demás. Trae desánimo. Hermano, no hay una cosa más terrible que sentirse desanimado, ¿sí o no? Amén, amén. ¿Usted cree que yo no he pasado por desánimo? Señor, así es. Mire, no me juzgue, ore por mí. Amén, nombre de Dios. Porque hay gente que cree que el pastor es... No, el pastor es Superman y la pastora es la Mujer Maravilla. No olvídese de eso, hermano. Ni Maravilla ni Superman. Sí, cometemos errores. A veces nos sentimos también desanimados. Porque siempre le decimos, oren por nosotros. Oren por el pastor. ¿Por qué? Porque necesitamos orar unos por otros. ¿Me está entendiendo? Entonces a veces, hermanos, creemos que el pastor no se debe desanimar, que el pastor no debe de fallar nunca. Fallamos, pero usted falla más que yo. Aleluya. No es verdad, hermano, no es verdad. ¿Cuántos saben que todos fallamos? Fíjese, el diablo trabaja trayendo entonces incredulidad a la gente. ¿Amén? Trayendo incredulidad. La gente viene a la iglesia, unos vienen buscando el milagro, pero ¿qué le decían a aquella mujer? Incluso dice la Biblia, los discípulos. Esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde del manto del maestro, seré sana. Sana del azote, ¿verdad? Pero dice la Biblia que uno le decía, no te acerques al maestro. No me acerque al maestro. Aquella mujer venía determinada a recibir el perdón de Dios. Hay que estar determinado a recibir el perdón de Dios. Hay que estar determinado a recibir el milagro del Señor. Hay que estar determinado a obtener esa bendición. Cuando dice amén. Pero hay algunos que llegan como aquellos hermanos de David. David llegó y dijo, hey, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué le pasa a ese gigante malcriado? Boca sucia. No, mira, lo que pasa es que está desafiando al ejército de Israel. Bueno, ¿y por qué no lo han parado? Y cuando David empezó a hablar, los hermanos dijeron, no, ¿para qué has venido? A ver, la batalla has venido. Eres un prejuicioso en tu corazón. Si David se deja desanimar, lo desanima. Sus hermanos, diga conmigo, sus hermanos. A veces nosotros, en vez de animar al hermano, lo desanimamos. Por eso yo le digo a los hermanos que llegan, que los saludamos. Hermano, si los saludamos porque nos gozamos de verlo. No vaya usted, ay, que yo no voy a la iglesia, cada vez que llego me saludan como que soy nuevo. Esa no es la idea, hermano. Esa no es la intención, ¿verdad que no? La intención es que usted se sienta que esta es su casa, que Él es su Dios, Él es su Padre Celestial, que lo ama, que lo quiere levantar más todavía. Esa es la idea, gloria al Señor. Pero hay gente que se para al lado tuyo para traerte desánimo. Desánimo es lo contrario de fe, te trae incredulidad. Amén. Hay gente que viene a la iglesia a provocar desorden. Detectemos quién es desordenado, hermano. Hay gente que le da más razón al desordenado que al pastor. No, que el pastor no hubiera hecho eso. Si yo fuera el pastor, yo no hubiera hecho lo que hizo el pastor. Por eso es que no sos el pastor. Hay veces que el pastor dice cosas que la gente le rebotan, le chocan, no le gusta. ¿Por qué?
Porque el pastor siempre ve lo que le conviene a la iglesia. Amén. Bendito sea Dios, aleluya. Incluso le voy a decir una cosa, ¿sabe a quién yo le dedico más tiempo? A la oveja irresponsable, a la oveja que da problemas, a esa le dedico más tiempo. Aquí yo tengo gente que yo ni llamo, ni le pregunto, ni hablo con ellos, más que cuestiones de orden, de organización. Y los hermanos lo saben. Ahora ese que da problemas, ese que andar atrás de él, con el callado, porque se quiere ir donde está el lobo, venir para acá. Con la varita, que camine este Dios. Porque las ovejas, unos se quedan atrás y otros se van muy rápido para adelante. Es el concepto de Dios poner pastores. Amén. Tomando como ejemplo el que trabaja con ovejas, ¿verdad? Tomando este ejemplo de que cuando la oveja se quiere ir, él la jala. Va muy rápido. Hay ovejitas que el pastor tiene que agarrar un costal, lo llena de arena o de piedra y se lo amarra en la cintura porque como son muy rápidos. ¿Se acuerda de Pedro usted? Sí, Pedro era así. Pedro llegó y eso sí, que vienen a buscar al maestro, sacó la espada, le voló la oreja al soldado. Y le digo una cosa, el punto de que llegaran los soldados, eso Jesús sabía que iban a llegar. Es más, ¿quién fue el que mandó traer la espada? Algún erudito bíblico que me lo diga rapidito. ¿Quién mandó a que la gente de Jesús no tuviera una espada? No sabe, hermano. Mi alma alaba a Dios. Jesús fue el que dijo, porque entre los malhechores tenía que ser contado. Él fue el que dijo, lleven espada, una espada. Acuérdense cuando él mandaba a los discípulos, le decía, no lleven ni alforja, ni espada, ni lleven dinero, no lleven nada. Vayan solamente ustedes diciéndole paz, paz. ¿Cuándo se recuerdan de eso? Pero en esa noche que lo van a entregar, él es el que dice, lleven la espada. Amén. Porque dice la Escritura que entre los malhechores tenía que ser contado. Lo que pasó fue que había uno de estas ovejitas que le gusta caminar rápido, que son acelerados, y agarró la espada y hizo, le desenchufló la oreja al soldado. Amén, hermano. Pero Jesús le dijo, no, Pedro, no es así. O sea, la espada tenía que estar, pues. Pero no era para cortarle la oreja al soldado. Era algo simbólico. ¿Cuántos adoraciones estaban? No, era algo simbólico para que se cumpliera la Escritura. Amén. Desorden, entonces, ¿verdad? Traen desorden. Cuando usted ve que se corrige a alguien, hermano, no se ponga a cuestionar. Porque por algo lo estamos haciendo. El pastor sabe cosas que la oveja a veces no sabe. Que el líder incluso a veces no sabe. Por eso hay cosas que pasan que usted no entiende. ¿A cuánto le está cayendo el 20? ¿Verdad? Que a sus ojos pueden ser hasta injustas. A sus ojos. No a los ojos de Dios. ¿Me explico, hermano? Por eso es lindo cuando la gente ora. Porque cuando la gente ora, mire, la gente está pendiente de las cosas espirituales. Usted entra a la iglesia y tira una radiografía y dice, ay, aquel hermanito como que anda medio caídito. Alabado sea Dios, aleluya. Mire que un día, hermano, le fueron a preguntar a Juan Gabriel, y un periodista que se llama Freddy del Rincón, si no me equivoco. ¿Fue Freddy del Rincón? Fernando del Rincón. Gracias. Mire, hermano, y fue y le preguntó a Juan Gabriel, señor Juan Gabriel, le dice, ¿usted es gay? Y entonces Juan Gabriel lo quedó viendo y le dijo, niño, lo que se ve no se pregunta. Hay que traer a veces ejemplos mundanos porque te entiendes, hermano.
Si usted ve que un hermano no se está congregando seguido, es porque usted pregunta, ¿y por qué no lo ponen al hermano que predique? Si usted ve que ese hermano tiene un mal testimonio con su esposa, ¿por qué viene y me pregunta? ¿Y por qué no ponen al hermano que canta bonito? Aleluya. Hermano, puede tener la iglesia de la voz de Marco Antonio Solís. Aleluya. Puede cantar lindo, pero si no está conectado con el propósito y con Cristo y nivelado a la visión de Dios, no puede cantar. No puede predicar. ¿Me explico? Pero a veces ¿sabe por qué nosotros perecemos? Porque a veces no estamos instruidos. Yo me acuerdo que en mi tiempo había un grupo musical de música rock pesado, que se llamaba Kiss. Kiss significa beso, algo así, ¿verdad? Pero eso tiene una traducción. Eso tiene una traducción espiritual. Kiss significa reino instruido en el servicio a Satanás. Así, eso es lo que quiere decir Kiss. Reino instruido al servicio a Satanás. Entonces, hermano, qué lindo que el reino de Satanás a veces está instruido y el reino de Dios no está instruido. ¿Por qué? Porque la gente entra un último agente que quiero tocar en esta hora, que se llama soberbia. Ya conmigo, soberbia. La soberbia no permite que usted sea formado. ¿No ve que hay gente que dice, no, si yo esa palabra la he leído 10 veces? Yo tenía más revelación que el pastor. Aleluya. ¿Cómo se llama eso? No, si el pastor, mire que si el pastor está tan joven, yo estoy mayor que el pastor. ¿No ve que el pastor lo que tiene son 30 años? A ver, por ahí anda. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entra la soberbia. ¿Para qué entra la soberbia? Para distraer el plan de Dios para tu vida. Para distraer el plan de Dios para tu vida. Hay espíritus que vienen a la iglesia a molestar. ¿A molestar con qué? Con altiveces y con soberbias. Hay gente, hermano, que prefiere irse de la iglesia antes de pasar un discipulado. Poderoso Dios, aleluya. ¿Para qué yo voy a pasar un discipulado? Tengo 30 años en el Evangelio. Mijo, tienes que pasar un discipulado para servir a Cristo, para que se conecte con la visión de Cristo. ¿No ve que Jesús se reunía con los discípulos? Jesús reunía a sus discípulos para instruirlos, y a cada sitio que iba llevaba una orden diferente. ¿Me explico? Entonces a veces queremos hacer la obra de Dios, pero estamos en desorden, estamos en soberbia. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Es muy importante, hermano, que usted entienda que hay un grupo de personas que van a llegar a la iglesia con necesidad de ese milagro, y va a haber un grupo de personas que van a llegar a la iglesia a ser de estorbo. El pastor quisiera que nadie se fuera nunca. Le voy a decir algo. Si usted es lo que cree que el pastor lo quiere votar, usted está ultra mega perdido. ¿Por qué? Porque al pastor no le conviene perder almas. ¿Me están entendiendo? Al más rebelde es el que con más amor se mira. Porque a uno le da lástima, fíjese. Es que la rebeldía, hermano, es un símbolo de que la persona es incapaz. ¿Verdad? Como no puede a través de las cosas del espíritu, espirituales del espíritu, entonces quiere hacerlo a Pepe Cañón. Que sepa que yo estoy aquí. Que lo sienta, que lo sienta. Hermano, ¿y dónde está eso en la Biblia?
En cambio, el humilde, uno dice, ¿cómo yo voy ¿verdad?, a olvidarme de esta persona que es tan humilde? A veces yo ando de vacaciones, cuando me voy así con mi esposa a pasear, ya días no me saca, por cierto. Y ando, hermano, pensando en los hermanos, ¿verdad? Viendo la carita de cada hermano. Alerta, dice la suegra, me la llevo otra vez. Ay, santo. Mire, pensando uno en la carita de los hermanos, ¿sabe qué? Y cada uno de ustedes, hermanos, son especiales para nosotros. No queremos, el pastor nunca va a querer que la oveja se le vaya. Sin embargo, quiero que nos pongamos de acuerdo en algo. Es que dice la palabra de Dios de que Jesús reprendía a los espíritus inmundos que venían para hacerle daño. Y te voy a decir algo más. Si hay algo que la Biblia ha reprendido, es a los difamadores. Una vez Pedro, amén, Pablo, dice la Biblia que andaba predicando el evangelio cuando estaba llevando el evangelio a Asia, y una joven llegó y le dijo: ustedes son los hijos del Dios viviente, ustedes son los hijos del Dios viviente. Y era una muchacha, una joven que dice que tenía un espíritu de adivinación. Y cuando Pablo se dio cuenta que esa muchacha estaba diciendo: ustedes son los hijos del Dios viviente, dice que la reprendió, le dijo: espíritu inmundo, sal de ella. Cualquiera se alegraría que le dijera: hermano, qué tremendo siervo que usted. ¿A cuánto le gusta que le digan siervo? A otros les gusta que le digan apóstol, ¿verdad? Predicador. No bonito, ¿verdad? Siervo no mucho. Pero mire esto, aquella mujer empezó a gritar, pero el grito de ella no era de alabanza al Señor. El grito de ella era un grito de poner en mal a los discípulos. ¿Para qué? Para que los discípulos entraran a palo, porque a los discípulos los perseguían y los golpeaban por predicar el evangelio en aquellos días. En el tiempo de Jesús fue cuando empezó esta broma de querer hacerle daño. ¿Por qué? Porque Jesús venía predicando un reino, había comido un reino que venía del cielo, y quienes gobernaban en ese momento eran los romanos, y los romanos estaban pensando: nos van a tumbar el reino. Entonces, aquí en esta escritura dice la Biblia, si usted viene al versículo anterior, dice en el 11: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él, o sea que reconocían su poderío, igual que aquel endemoniado que salió al encuentro de él también, el de Gadara, y daba voces diciendo, ¿qué decían? Ajá, pero Jesús no se alegró con eso. En el versículo 12 dice: y él les reprendía mucho, diga conmigo, mucho, para que no le descubriesen. En otras palabras, Jesús se molestó porque el reconocimiento de ellos no era para exaltar a Dios, sino que estaban difamando a Cristo para que el propósito de Dios se frustrara. Hay gente, hermano, que boicotea el propósito de Dios. ¿Me están entendiendo? Va a hacer un boicot a la voluntad de Dios. Y Jesús dice en la Biblia que hay gente que no le gusta que se reprenda al que anda mal. Hay gente que se molesta, se engrincha, se le paran los pelos, se le sube la presión, se le baja el azúcar, se le aumenta la salsa. Cuando vienen a reprender al que está mal. ¿Pero qué hacía Jesús? Poquito. Lo reprendía mucho. Quiere decir, amados hermanos, que Jesús amaba las almas, pero en medio de ese amor a las almas venía una multitud, pero de esa multitud no todos venían a buscar un milagro, venían otros que venían a fastidiar, y estos que venían a fastidiarle la vida a Cristo los reprendía. En la reprensión hay algo bonito.
¿Cuánto le gusta que lo reprenda? ¿A cuánto le gusta que lo reprenda, hermano? A la mayoría no nos gusta, seamos honestos. Pero en la reprensión es algo bonito. Es que si se humillara en mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren a mí y buscaren mi rostro, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Alabado sea Dios, aleluya. ¿Verdad? O sea que a algunos la palabra fuerte los molesta, a otros los convierte. Bendito sea Dios. A unos los estresa, a otros los hace libres. Si yo me encuentro un pastorcito que me hable a mí más que de chavo, de bendición, de prosperidad y de mujeres, como se habla hoy en día en muchos púlpitos, este que está predicando jamás hubiera conocido al Dios verdadero. Pero cuando a mí me predicaron el evangelio, me enseñaron un evangelio que cae como martillo, que quebranta las piedras, que transforma los corazones de piedra en corazones de carne. Bendito sea Dios por esa palabra que me formó, que me enseñó al ministerio. Hermano, le voy a decir una cosa. A mí ha venido gente a decirme: pastor, que usted predica duro. Yo no sé dónde está la dureza, porque yo oigo la palabra y me gozo. Pero hay gente que me ha dicho que usted le da duro, maceta, pastor. Pero mire, hermano, le voy a decir una cosa. No se parta con la primera. Deje que le siga dando más piezas a hacer. Mire, ve, es una cosa. Yo me considero una persona amorosa. Pregúntele a mi esposa, hermano. Sí, mire, ve, yo me considero una persona. Mi compromiso con la palabra es predicarla. Ahora, abajo del púlpito, a mí me han dicho unas barbaridades. Y alguna vez yo le he respondido a usted con dureza. Agacho la cabeza, aunque no me guste. Hay veces que me mandan para el camerino llorando, hermano. Pero nunca yo debajo del púlpito voy a aportarme con dureza con la gente. ¿Sabe por qué? Porque mi compromiso como siervo tengo que cumplirlo. Jesús lo hizo. Amén. Entonces las multitudes venían, lo seguían. Unos venían buscando un milagro, otros venían a molestarlo. Pero dice la Biblia que Jesús los reprendía duramente porque lo estaban difamando. Amén. Decía que no hay una cosa que le moleste más a Dios a los difamadores. Qué feo una persona que habla mal de los demás, ¿verdad? Eso desagrada al Señor, hermano. Eso es digno de reprensión. Amén. Tener la pasión de Cristo es una bendición que la iglesia tiene sobre sí. ¿Cuál es esa pasión? Ir por las almas. Ahora, Jesús comparó el reino de los cielos con un pescador que tiró la red. Y cuando llegaron los peces, dice que no todos eran grandes, que no todos eran pequeños tampoco. Venían ahí grandes, pequeños, venían ahí unos feos. ¿A cuánto le ha ido a pescar? ¿Le ha gustado ir a pescar alguna vez? Hermano, yo dejé de ir a pescar, se lo confieso. Yo tenía una mala suerte, cada vez que tiraba el anzuelo venía contento porque ahí venía el pescado, y cuando sacaba el pescado, un pescado sapo, hermano. Lo agarraba y lo tiraba para afuera. El último que tiré me dieron ganas de patearlo. ¡Vete! ¿Verdad? No tengo suerte para pescar. Pero el reino de los cielos es así. El pescador tira la red. En otras palabras, diga conmigo, yo voy a tirar la red, y no necesariamente el que viene será bueno. Denle un aplauso, Señor, hermano. La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia.